Se trata de un hombre que sabe poner equilibrio en momentos complicados como los que vivimos. Con estas palabras, un histórico dentro de las organizaciones agrarias en la región de Murcia pasaba el testigo a nuestro invitado de hoy. Fue en diciembre de 2012. Por aquel entonces, y estrenando cargo como presidente de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, se marcó como principal objetivo reducir la diferencia entre lo que cobraba el agricultor y lo que pagábamos los consumidores, sin olvidar que hay que estar vigilante con la famosa PAC, la política que nos llega impuesta desde Europa. Le preguntaremos si lo ha conseguido, si la agricultura y la ganadería murciana resisten la crisis y qué futuro le espera al sector si se amplía la reserva de agua en el Tajo a 400 hectómetros cúbicos. Hoy visita el plató de Trivium Miguel Padilla. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. La agricultura es de los pocos sectores que está aguantando los envites de la crisis, pero si la mala situación económica no ha podido con su fortaleza, puede que sí lo haga la política agraria común o la interminable guerra del agua que hace unos días firmaba su último capítulo. Esos van a ser los ejes de nuestro programa de esta noche, que empezamos saludando como siempre a María Eugenia Lozano. Maru, buenas noches. Esther, buenas noches. Para ahora sí darle la bienvenida al que va a ser nuestro invitado de hoy, Miguel Padilla. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a empezar, como hemos dicho al principio, son muchas las cosas que queremos ver, por lo menos para que la gente entienda muchos aspectos y muchas palabras que le suenan cuando hablamos de agricultura, como puede ser la PAC, como puede ser el agua. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, si le parece. Hace 6 meses llegaba a la presidencia de COAG, no es usted un novato, durante mucho tiempo había sido también su secretario general, pero si le parece vamos a empezar haciendo balance de esos primeros meses al frente de la coordinadora. Bueno, como bien decía, la realidad es que cada vez es más complicada, ¿no? Es verdad, estamos ante una reforma inminente de la PAC, hay el tema del agua que será siempre, ¿no?, el tema estrella de la región de Murcia, la crisis en general, que no podemos olvidar, aunque es verdad que el sector agrario está manteniéndose dentro de esa, porque decimos siempre que estamos en crisis, esa es la realidad. Y lo cierto es que, bueno, en los 6 meses, pues a pesar de que ya tenía uno un bagaje, ¿no?, y sobre todo tenía una relación importante dentro de la organización a nivel regional, pero le puedo asegurar que no nos falta trabajo en este sector, y desde luego pues cada día se surgen nuevos temas que tenemos que ir solucionándolo, intentando darle la mejor solución pues día a día. La verdad es que una organización agraria y una organización como la COAG, que representa ahora mismo más del 70% de los agricultores y ganaderos de la región de Murcia, pues es evidente que hay muchos problemas todos los días y tenemos que ir intentando darle soluciones. Buenas noches, Miguel. Decía que el tema del agua para los agricultores es algo que siempre va a estar ahí, es fundamental para que puedan seguir desarrollando su actividad, pero como bien decía Paz al inicio del programa, en los últimos días hemos conocido pues la noticia, ¿no?, de estos planes que existen en la cuenca del Tajo de establecer una reserva hidráulica de 400 hectómetros cúbicos. ¿Qué supone esto para Murcia? Vamos a intentar ir explicándolo poquito a poco. Sí, no es fácil, ¿no? No es fácil. Sobre todo, bien decía que el agua es un tema estrella en la región, entre otras cosas porque somos deficitarios, ¿no? Cuando en una zona o alguien necesita algo y no tiene esos recursos, pues es un doble problema, ¿no? Entre otras cosas porque tiene que pedir esos recursos a otro sitio. Como bien decía, ahora mismo se están haciendo los planes de cuenca. Al que a nosotros nos afecta de forma muy directa es el plan de cuenca del Segura, que según normativa debe de estar puesto y terminado, incluso aprobado antes del transcurso del 2013, ¿no? Sobre todo porque hay unas penalizaciones importantes de la Unión Europea si eso no se hace, ¿no? Y va, digamos, un poco retrasado, ¿no? Por lo que decía de la propuesta, ¿no?, en definitiva no hay nada todavía que sea definitivo, ¿no?, y esperemos de que lo definitivo sea positivo para la región de Murcia, ¿no? Pero sí que la propuesta que hay de los 400 hectómetros, que muchas veces es un tema complejo, a veces la nomenclatura, toda la normativa, pues son temas complejos en este y en muchos más, ¿no? Quiere decir, pues que la propuesta que hay es que no se va a poder trasvasar si está de 400 metros hacia abajo, es decir, del Tajo. Por tanto, pues un año que sea seco,
tenemos el gran inconveniente de que se sube de 200 y pico que había a 400 hectómetros, ¿no? Eso es una propuesta que hay ahora. Yo estoy seguro que eso va a sufrir algún cambio y esperemos de que sea un cambio positivo para los intereses de la región, ¿no? Porque hay también los caudales ecológicos de los sitios de la parte de Madrid, en fin, de varios sitios, que también, pues eso hay que obligatoriamente mantenerlo, ¿no? Pero claro, si nos van complicando en el sentido de que, y por desgracia, como se sabe, la mayoría de los años son más bien secos que lluviosos, pues si las reservas no son importantes y están por debajo de los 400 hectómetros, esto nos ocasionaría pues un perjuicio muy importante, sobre todo para una región, digo, que es deficitaria y que dependemos en una parte importante del agua que necesitamos para nuestra agricultura y también para lo que es el uso de boca, pues de otras zonas. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Yo entiendo que ustedes están esperando un cambio y de ahí deduzco que no tienen ese optimismo que ahora tiene el gobierno regional de que si están esos 400 hectómetros cúbicos en la reserva, a nosotros no nos va a pasar nada o no vamos a tener ningún problema. Sí, bueno, el tema del agua en principio, por desgracia, es un tema que se ha politizado y no solamente en la región de Murcia, a nivel nacional, ¿no? Porque hay elementos en la agricultura que son absolutamente, como yo digo, una persona que es normal, en un momento determinado, si le falta eso o le quitan lo otro, pues puede hacer actos que no sean normales. Uno es el agua y el otro lo pongo también como ejemplo, son los lindes, o sea, los lindes de la propiedad privada, ¿no? Nosotros somos unos herederos de los romanos, en el sentido de que si nos quitan un centímetro de nuestra propiedad privada, pues por eso podemos hacer algo, ¿no? Y el tema del agua, pues es exactamente igual. ¿Por qué? Pues precisamente porque somos una región deficitaria, o sea, porque no tenemos la suficiente y por tanto es un elemento que buscamos y que tenemos que tener. Claro, el agua en la agricultura de la región de Murcia significa riqueza, o sea, dése cuenta desde que aparecen los primeros trasvases del Tajo a nuestra región, pues el aumento de riqueza, el aumento de la economía y por supuesto la región de Murcia, que la agricultura y la ganadería supone dentro del PIB un porcentaje muy elevado, pues es evidente de que es tremendamente importante, ¿no? Decía que es un tema político, ¿no? Pero es que si nos vamos a Aragón es exactamente igual, si nos vamos a Castilla-La Mancha es exactamente igual, o sea, se ha politizado de tal manera que a veces ya no se entiende, es decir, un tema recurrente siempre, ¿no? Todos los sectores de la sociedad opinan que debe de ser así, de otras cosas porque el agua no solamente es de la agricultura, también es de uso urbano y lógicamente es, digamos, de vital necesidad, ¿no? ¿Qué se ha visto hasta ahora en el tema de los planes hidrológicos, de los trasvases y de todo lo relacionado con el agua? Pues que la verdad, hay un partido político que promete algo, llega al siguiente, eso lo quita, luego pasa al revés y así llevamos pues muchísimos años, claro. Muchísimos años. ¿Esto va a tener una solución definitiva? Pues no lo sé, la verdad. ¿Por qué? Pues porque, como luego dicen, el agua como mueve pasiones, pues entran otros intereses que seguramente no son los más adecuados. Pero Miguel, yo le preguntaba, ¿a usted no le extrañó que nosotros hace unos años, cuando ya nos parecía mucho 240 hectómetros cúbicos de reserva en la cabecera del Tajo, en Entre Peñas y Buendía, sí, ¿no?, para que llegara agua a Murcia, y nos quejábamos y eso era intocable y por supuesto no se podía aumentar esa reserva bajo ningún concepto? Y ahora tenemos por ahí un memorándum del Tajo, un acuerdo de entendimiento y bueno, y un discurso nuevo de que no pasa nada si esa reserva aumenta de 240 a 400 hectómetros. Cuanto menos, cuando uno lo lee, se queda extrañado. Tiene que haber otra contrapartida o tiene que haber otro capítulo que a nosotros se nos escapa. No sé si ustedes, como también parte muy interesada, tienen más conocimiento o simplemente asisten a esto con la misma extrañeza que los demás. No, no tenemos mucho más conocimiento, esa es la realidad. Y es así. Es así. Es decir, ¿qué pasa si hay un año de sequía y no tenemos los 400 hectómetros? Pues tenemos un gran problema. Claro que nos preocupa de una forma importante. Es decir, de pasar de 240 a 400 hectómetros. Es decir, porque si hay 300 hectómetros, ¿qué sucede? Una vez que si se aprobara, ¿no?, de la reserva de los 400 hectómetros, pues sucedería de que no podríamos tener agua, ¿no? Agua, sí. Eso, vamos, no es que sea grave, es gravísimo. ¿Hay, digamos, otros componentes que sean positivos? Pues no lo sabemos, es decir, porque al fin y al cabo esto es una negociación política.
Lo que sí es verdad, y es el punto más grave y más crítico que nosotros tenemos, lo que conocemos hasta ahora mismo, es que efectivamente, como bien decía, si 240 hectómetros ya era un problema y se veía como un problema importante, 400 hectómetros es mucho más, o sea, es un problema mayor. Y no vamos a decir, oye, los años que sean lluviosos, que haya caudales importantes, pues seguramente no sucederá nada. Pero, ¿qué sucede si esto se queda así y vienen 2 o 1 años de sequía? Es decir, ¿nos van a dejar que teniendo menos de 400 hectómetros traspasemos agua a la cuenca? Pues lo más seguro que no, y más teniendo en cuenta de que hay muchísimos observadores y muchísimos intereses, y claro, lo que querrán es que se cumpla la normativa que se haya firmado. Claro, eso es el tema que más nos preocupa, es evidente. Ahora, si no me equivoco, ahí tienen ustedes por delante 6 meses para presentar alegaciones a ese plan del Tajo, y están ustedes trabajando estrechamente con el Sindicato Central de Regantes, ¿no? Sí, bueno, nosotros pertenecemos como organización a la Comisión de Planificación, que efectivamente estamos trabajando, haciendo alegaciones. Se está trabajando también en lo que es el plan de cuenca del Segura, que hay que tener en cuenta que el plan de cuenca del Segura no solamente interviene en Murcia, ¿no? Tiene intereses en Almería en este caso, intereses en prácticamente todas las comunidades autónomas que lindan, ¿no? con la nuestra. Y, por ejemplo, el plan de cuenca, como decíamos al principio, se tiene que quedar resuelto en el 2013, ¿no? Debe de quedarse porque si no las sanciones de la Unión Europea son importantes. Estamos trabajando en la Comisión de Planificación. Vamos a conocer, digamos, aspectos que no conocemos, entre otras cosas porque nosotros no tenemos, digamos, la interlocución directa, ni nosotros ni el resto, ¿no?, de organizaciones, porque al fin y al cabo estos son negociaciones políticas. ¿Cómo va a quedar al final? Es decir, una vez que dentro de la Comisión de Planificación, lógicamente estamos aportando pues todo lo que creemos que es justo para la región en el tema del agua, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Pues no lo sabemos, la verdad, pero lo cierto es que los plazos están ahí y los plazos se cumplirán, sin duda alguna. También para los que nos están viendo en casa, para que se puedan hacer un poco una idea de lo que supone el trasvase para la agricultura murciana, vamos a intentar pues esto, dibujar un poquito, ¿no?, la situación. ¿Qué supone el agua que llega anualmente desde la cuenca del Tajo para los agricultores murcianos? Bueno, si hiciésemos la pregunta al revés, ¿qué nos supondría? Supondría, si no viniese esa agua, supondría la destrucción y la desaparición de una parte importantísima de la agricultura y ganadería de nuestra región. Porque hay que tener en cuenta que los recursos que nosotros tenemos a nivel regional, es decir, como propios, es decir, lo que son la desalinización, lo que se puede utilizar del río, en fin, todo lo demás, nos crea un déficit importante, ¿no? Estamos hablando de 400 o 500 hectómetros, que si eso no llegase a Murcia, pues evidentemente una parte rica de la economía de la región desaparecería. Si tenemos en cuenta que la agricultura y la ganadería dentro de la región y dentro de lo que es lo que representa dentro del PIB, pues es un porcentaje altísimo, dése cuenta que, por poner un dato simplemente, nosotros somos el 30% de la producción de frutas y hortalizas de toda España, es decir, todo de lo que se exporta fuera, por llamarle de exportación, porque dentro de la Unión Europea, aunque estemos en un mercado único, por llamarle que, digamos, de lo que se manda a estos países, somos el 30% de frutas y hortalizas. Somos grandísimos productores de lo que son tomates, de lo que son lechugas, en fin, de todo lo que son hortalizas. Si no tenemos agua, pues es evidente de que no podemos producirlo. ¿Qué sucedería? Pues una destrucción, primero, de empleo, de familias, de economía, de todo. La agricultura, hay zonas donde es menos, pero nosotros somos una agricultura muy competitiva, que dependemos 100% del agua, es decir, aunque también tenemos zonas de secano, pero son, aunque en territorio puedan ser más, pero económicamente suponen menos, pues es decir, si dice, bueno, los 400 o 500 hectómetros que tenemos de fuera o que nos vienen de fuera anualmente desaparecen, pues le puedo asegurar que un tanto por ciento elevadísimo de la producción y de la riqueza de Murcia desaparecería, vamos, sin otro requisito. Con lo cual, si de esos 240 hectómetros de reserva que hay actualmente, finalmente se aumenta y se llegan a esos 400 en un escenario hipotético, sí, lo que estaríamos hablando sería de una losa tremenda para la agricultura murciana y para la ganadería, ¿no? Estaríamos hablando de un escenario totalmente dramático para la región de Murcia. O sea, no le quepa la menor duda que cualquier acuerdo que se haga en Murcia con el tema del agua, que no facilite y agilice y garantice que todos los años, lógicamente, guardando los caudales ecológicos, que eso es inevitable y eso tiene que ser así, pero que no garantice
que en una situación difícil, o no una situación difícil, es decir, dése cuenta que es muy complicado en una actividad como la agraria que no tenemos la seguridad de qué vamos a tener el año que viene. Es decir, si ya tenemos que contar con la climatología, que a veces es bastante adversa, como bien se sabe en nuestra región, tenemos que contar con una hándicap que llevamos luchando en los últimos años, que es el precio. Si a eso le añadimos de que no sabemos si el año que viene vamos a tener los suficientes recursos hídricos para poder seguir producir, es tremendo. Por tanto, el no tener, o sea, es decir, lo que suponga la inseguridad de que el año que viene no vayamos a poder tener esa reserva, eso a nivel de empresarios, es decir, porque al fin y al cabo los agricultores y ganaderos somos empresarios, unos más grandes y otros más pequeños, supone un problema grave. Pero yo tengo la esperanza dentro de la... En fin, de que el tema del agua sabemos que es complicado, es un tema muy político, muy politizado, hay muchísimos intereses, de que se sea lo suficientemente racional para que efectivamente en una zona como la región de Murcia no se deje siempre a la inseguridad total y absoluta de qué va a pasar con el agua. Y por tanto, yo creo, y debiera de ser así, que aparte de ser tajante en lo que hay ahora, ¿no?, de los 400 hectómetros, pues haya una flexibilidad en el sentido de que podamos tener esos recursos que necesitamos. Creo que eso es lo más responsable que deben de hacer los políticos con una región donde necesita ese recurso que es el agua, ¿eh? Pero digo políticos en general, porque hemos dicho que de uno o de otro siempre lo que ha hecho uno lo ha quitado el otro y al revés, ¿no? Y yo creo que va siendo hora, la verdad, de que se pongan de acuerdo. Se tienen que poner de acuerdo en muchísimas cosas, como sabemos ahora, la verdad, pero se pongan de acuerdo en por lo menos garantizar siempre dentro de las posibilidades de que esos recursos van a venir con una cierta garantía, porque la verdad siempre estamos con la misma inseguridad. ¿Cuál sería el máximo, según ustedes, que estarían dispuestos a aceptar? Es decir, si los 240 actuales podemos funcionar con ellos, los 400 previstos o planteados supondrían la muerte del sector, ¿cuál sería esa diferencia que ustedes estarían dispuestos a aceptar o que consideran que no sería tan perjudicial para la región de Murcia? Vamos a ver, la región de Murcia necesita anualmente de esos recursos exteriores sobre 400 o 500 hectómetros, porque el resto, digamos, por la media de lo que tenemos en los últimos años, ¿no? El resto pues sacan de recursos dentro de la región. Hay que tener en cuenta que la región está muy sobreexplotada en el tema de los acuíferos. O sea, tenemos acuíferos como por ejemplo el del Guadalentín, de la parte del Lorca, que está sobreexplotado, es decir, aquello es tremendo, donde ya hay un agua muy salina, con una conductividad muy alta, ¿no? Por tanto, ¿qué recursos necesitamos como región que nos vengan desde fuera? Pues sobre 400 o 500 hectómetros. Si se sube a los 400 hectómetros, también hay que tener en cuenta algo muy importante, es decir, ¿quién va a autorizar esos desembalses, ¿no? Porque claro, cuando corresponde autorizarlo a la parte que es interesada, pues es un problema también, ¿no? Lo va a autorizar el Consejo de Ministros, es decir, ¿cómo se van a autorizar? O sea, o quién va a ser la figura que autorice teniendo en cuenta los topes que pongan, ¿no? Es evidente, si nos vamos tajantemente, es decir, mire, pasamos de 240 a 400 hectómetros y no hay nada más, o sea, quiero decir, no hay ningún recoveco dentro de la normativa, dentro de la planificación de qué se puede hacer, pues de entrada eso es un problemazo. Lo que sucede es que yo vuelvo a repetir, tengo la esperanza de que primero no se dejen los 400 hectómetros, lo primero, esa es la verdad. En definitiva, ahora mismo es una propuesta, es decir, no hay nada definitivo. Segundo, a los políticos de la región de Murcia, como saben, les corresponde negociar los intereses de la región de Murcia, en el sentido de que saben perfectamente lo que necesitamos, saben cómo lo necesitamos y saben las dificultades que hay si eso no se contempla, y por tanto yo espero de que al final pues haya un consenso. ¿Va a ser positivo para los agricultores y ganaderos de la región de Murcia? No lo sabemos, pero me parecería absolutamente fuera de lo común es que fuese perjudicial, porque si la promesa, digamos de alguna forma, es que íbamos a mejorar, pues si ahora vamos a empeorar, no nos vamos a creer nada, la verdad. O sea, no nos vamos a creer nada. Pero Miguel, yo de verdad que veo a todo el mundo muy prudente con el tema este del agua.
Y sin embargo en Castilla-La Mancha ya están, bueno, volteando las campanas. La señora Cospedal dijo que ni en sus mejores sueños, creo que fue el titular, ella hubiese pensado que se podía haber llegado a un memorándum como el que firmaron nuestros representantes con ellos para aumentar esa reserva, que por supuesto dan por hecho y nadie discute que la vayan a rebajar. Seguramente, no sé si conseguiremos negociando, como dice, que por algún recoveco haya ahí una garantía para nosotros, pero en principio... Bueno, es verdad, hay cierta prudencia, ¿no? Sí. Porque es que siempre pasa igual, o sea, llevamos muchísimos años en que ver qué va a pasar. En principio no hay nada definitivo. Si definitivamente, y hay que dejar siempre el margen de confianza a los que realmente están negociando, ¿no? Margen de confianza hasta que se termine de negociar. Cuando se termine de negociar y las cosas se queden como se queden, no sabemos cómo se van a quedar en este caso, a partir de ahí, pues claro que habrá unas reacciones, bueno, nos gustaría que fuesen positivas, pero si no es así, serán negativas. ¿Por qué? Pues porque volvemos a decir un poco lo anterior, ¿no? Es decir, tenemos que defender también nuestros intereses. Es verdad, hasta ahora hemos actuado desde que aparecieron las primeras, digamos, informaciones con bastante prudencia. En general, no he oído ninguna declaración así, pero es el margen que estamos dejando para negociar, que creo que es prudente, ¿no? Ahora bien, si se va acercando, digamos, al final y la normativa efectivamente se va a quedar de una forma perjudicial, como sería si se quedase como está ahora mismo, verá usted que la prudencia ya se acabará, como siempre, no le quepa la menor duda. Lo que sucede es que es verdad, hemos dado, por lo menos por otra parte, un pequeño margen de confianza para la negociación. De que la señora de Cospedal, en este caso la representante de Castilla-La Mancha, diga que en los mejores momentos no hubiese soñado de que se hubiese quedado, bueno, hasta ahora. Si efectivamente al final se queda así, pues tendremos un problema. No digo guerra, porque la guerra del agua siempre la hemos tenido, digamos, de alguna forma juntada. Tampoco dicen cuánto supone de recursos económicos anuales para Castilla-La Mancha el agua, porque el agua, como saben, no es que te la doy, es que te la pago, siempre y cuando a ti no te haga falta, que es un poco lo que se está haciendo, lo que se viene haciendo desde siempre, y esos recursos pues se han invertido en Castilla-La Mancha, la verdad. Como se ha politizado desde hace muchos años, tanto en Castilla-La Mancha como en Aragón, y ya es aquello, es decir, como me quite un litro, ya salgo perdiendo, no se ve... votos y exactamente, no solo pierdo agua. Exactamente. Sino... O sea, el agua supone muchos votos en muchísimas zonas. Mire, yo lo he dicho muchas veces, nosotros teníamos un secretario general a nivel nacional que era de Aragón. Aragón sabe que es uno de los puntos calientes, ¿no? Por eso cuando se hacían planes hidrológicos de allí, yo lo decía, a mí me gustaría que los políticos pusiesen la primera piedra del plan hidrológico, no donde va a llegar el agua, sino donde va a salir. Porque donde va a llegar el agua todo el mundo te va a aclamar, donde va a salir es donde ya tienes el problema. O sea, el problema que no te dejan. Si fuese un tema estrictamente agrario, seguramente hubiese habido ya un acuerdo. Aunque hay que reconocer que hasta incluso dentro de la región de Murcia, el que, vamos a suponer que un pueblo pudiese dar agua al otro, ¿no? Tampoco lo haría, con muy buen grado, y eso lo hemos visto. ¿Por qué? Pues porque es algo tan sagrado, el tema del agua, que nos quitan algo que nos corresponde, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es decir, Castilla-La Mancha, es decir, que es una zona donde está el trasvase Tajo Segura, que llevamos muchísimos años y gracias a eso hemos podido generar, o hemos podido, de que no se desertice parte de la región, se puede, es decir, el que se alegre uno porque te quito esto y el otro porque me has dado más, yo creo que eso a nivel político de altura no es serio, es decir, porque lo serio es buscar un consenso donde a mí no me perjudique, pero que te pueda ayudar o facilitar. También está la guerra económica, no nos engañemos, es decir, que eso se convierte en guerra económica fruto, digamos, de todo el discurso político. Es que yo aquí no puedo producir esto y los murcianos producen estas hortalizas que las mandan a Europa y tienen cierta riqueza. Bueno, pues la misión y la obligación de los responsables políticos de una zona y de otra es ver cuál es la mejor cobertura para cada zona y para sus ciudadanos.
Si en Murcia, por el clima, tenemos la posibilidad de hacer pues, hortalizas y frutas de primera calidad a nivel mundial, pues no tenemos, yo creo que es legítimo y no hay por qué decir, bueno, pues como es que aquellos están ganando mucho dinero, que no es así, pues vamos a quitarles para que no sea así. No, quiere decir, en las zonas donde se pueda cultivar algo o desarrollar una actividad, hay que apoyarla, sea de Murcia, de donde sea, esa es la realidad. En fin, eso sería el escenario ideal. El escenario ideal. Luego entramos en el escenario político y eso que es ideal es una barbaridad. Pero usted nos ha dicho que ahora hay un margen de confianza. Ustedes han dado un margen de confianza para ver por dónde van las cosas. Eso pero es. ¿No es ahora en ese tiempo donde hay que presionar, donde hay que estar encima? Porque una vez que se apruebe o que se firme... No se preocupe. Es decir, actuaremos antes de que se firme. No le quepa la menor duda. Lo que sucede es que los que están negociando son otros. Me refiero a altura política, que son los que les corresponde. No se pasará mucho tiempo en donde sepamos cómo va esa negociación. Y si se va acercando, digamos, la fase definitiva y todo se va a quedar igual y al final va a suponer un perjuicio, no le quepa la menor duda que entonces ya seremos menos prudentes. Creemos que hay un inicio, es decir, a pesar de que muchas veces, pues es verdad, se oyen voces por ahí, oye, es que no me imaginaba que se iba a quedar esto tan bien, ¿no? Claro, el que se quede tan bien para Castilla-La Mancha significa que se queda tan mal para Murcia, ¿no? Que eso es, digamos, lo triste, ¿no? Pero no le quepa la menor duda que ese plazo de confianza, si todo sigue como va, es decir, en plan que no nos gusta, se acabará. ¿De qué tiempos estamos hablando? Porque hace unos días cerrábamos este último capítulo, tienen que venir muchos más. ¿En qué tiempo nos estamos moviendo para ver realmente hacia dónde van las cosas? No, nosotros hemos pedido es decir, nosotros pertenecemos a la Comisión de Planificación, hemos pedido también para otras comisiones reuniones. Yo creo que en el plazo de un mes, en el plazo más o menos de un mes, sabremos qué orientaciones nos van dando de estas negociaciones. Y por supuesto ya tendremos que decidir, no le quepa duda. O sea, el agua no se va a quedar y por supuesto dentro de nuestra organización, que ha sido siempre muy beligerante en el tema de los recursos hídricos, también en otros temas, yo creo que a partir de un mes, el plazo más o menos que está marcado, de ver cómo se van sucediendo los acontecimientos y seguro que lo sabrá, ¿eh? Bueno, dejamos, si le parece, el tema del agua, esperamos ese tiempo de prudencia. Si quiere hablamos de otros asuntos también muy importantes en la agricultura. Yo recuerdo cuando usted entró en la directiva, que se marcó algunos objetivos por lo que pudimos escuchar, y uno de ellos también era ese problema con el que también llevan luchando mucho tiempo, que son los márgenes de beneficio que se llevan las distribuidoras, ¿no? Lo hemos hablado mucho, en los medios de comunicación le damos bastante cabida a esa problemática, que bueno, que también paga el consumidor, ¿no? Lo que ustedes producen, que sale un precio para el sector, y lo que paga el consumidor, que es desorbitado. Sí. ¿Cómo va el asunto? Ese es el gran tema, digamos, de mercado, ¿no? Nosotros somos una región que a nivel de ayuda, de la política agraria comunitaria, tenemos un porcentaje mínimo. ¿Por qué? Pues porque somos producciones de mercado. Quiere decir que una vez que ya hemos pasado la fase de climatología, de producción de enfermedades, salimos al mercado y alguien que no somos nosotros nos pone el precio, ¿no? Es una lucha que llevamos en los últimos años. Yo creo que ha habido ciertos avances, ¿no? Sobre todo, uno de los avances que a mí personalmente me gusta como organización a nivel nacional, y creo que es muy positivo, es el acuerdo que se ha llegado prácticamente con todas las organizaciones de consumidores. Porque hay que tener en cuenta que luego al final los grandes perjudicados somos los consumidores, que somos todos, ¿no? Es verdad que se tiene, es decir, desde el productor hasta el consumidor, pues todos los martes de cada mes sacamos 15 o 20 productos, lo venimos sacando ya durante 3 años, cuánto ha cobrado el productor, cuánto ha pagado el consumidor y qué margen hay, digamos, en esos eslabones. ¿Nos podría poner un ejemplo para que realmente entendiéramos lo que se pagan, o sea, lo que se les paga a ustedes, lo que pagamos nosotros finalmente? Sí, le voy a poner un ejemplo además de esta semana, ¿no? De un producto que conocemos todo el mundo, digamos, en esta región, que es la alcachofa. Alcachofa. La alcachofa esta semana pasada ha podido tener un precio sobre 7 u 8 céntimos. Quiere decir 7 u 8 céntimos que le han pagado al productor.
Kilo. O sea, kilo. ¿Eh? En otros casos ni siquiera le han pagado porque no la han retirado, es decir, la han tirado. Yo me encuentro esa misma alcachofa en un puesto de Madrid, por ejemplo, a 1,75. A 1,75. No hace falta que nos vayamos a Madrid. Las he visto aquí en Murcia a 1 euro. A 1 euro. La alcachofa, el máximo precio que se ha pagado son sobre 15 o 20 céntimos, prácticamente desde el inicio de temporada, que comienza sobre noviembre, diciembre, ¿no? Pues de 7 céntimos a 1,75 creo que va un buen margen, ¿no? Y a 1 euro también. Esa es la gran barbaridad que ocurre con la mayor parte de los productos. Le he puesto la alcachofa porque es un producto que este año pues está teniendo una problemática muy fuerte, ¿no? Y de hecho va a conseguir de que la producción de alcachofa en la región de Murcia prácticamente desaparezca. Claro, cuando al productor, le pondría, es decir, son 18 o 20 productos los que analizamos todos los martes, primer martes de cada mes, y productos de temporada, los que se están utilizando, y también de agricultura y también de ganadería, ¿no? La media que nos sale siempre, es decir, la media del diferencial entre producción, productor y consumidor, es decir, lo que se queda por el camino, es una media que no nos ha bajado durante muchísimo tiempo de 550%. En fin, es cierto que hay, es decir, no solamente el gasto del productor, luego está el transporte, luego está, pero un 500 o un 600% no es justo, o sea, no es justo. ¿Y qué les cuesta, por ejemplo, producir ese mismo kilo de alcachofa que se les paga a 7 o 8 céntimos? ¿Cuánto le cuesta al productor producirlo? No, o sea, es decir, un kilo de alcachofa que hoy no se esté pagando por encima, y no estamos hablando de ningún precio desorbitado, de 40 céntimos, está perdiendo dinero. O sea, por ejemplo, vamos a terminar por seguir con la alcachofa, vamos a terminar la temporada de la alcachofa en la región de Murcia, donde por supuesto, o sea, los costes han sido muy superiores a lo que se ha obtenido de rendimiento del precio de ese producto. ¿Qué se está haciendo? Bueno, yo creo que, como decía antes, una de las partes positivas que yo considero es que se ha concienciado al consumidor, porque nos han vendido, nos venían vendiendo en los últimos años de que los productos que venían de fuera iban a ser más baratos y por tanto el consumidor se iba a beneficiar. Primero, no es cierto, entre otras cosas porque los productos que vienen de fuera los traen los mismos que los venden los productos nacionales. O sea, no he visto yo en Namibia, ni he visto en Burkina Faso o en cualquier país de estos, que un agricultor que apenas tiene para comer nos exporte producciones. No son ellos los que exportan, o sea, son otros, son los mismos que venden los productos aquí a nivel, o sea, distribuyen los productos a nivel nacional. Por tanto, el consumidor no se va a beneficiar de ese mejor precio, no es así, independientemente de todas las dudas, las interrogantes que podamos tener sobre esas producciones, esa es la realidad. Por tanto, el consumidor ahora mismo está concienciado, por lo menos una parte importante, de que efectivamente eso es un disparate. ¿Por qué? Porque si hubiese algunas reglas de juego, que yo espero, y es positivo, o sea, se va a publicar, estamos en trámite parlamentario ahora mismo, lo que es la ley de la cadena agroalimentaria, no es la ley que nosotros hubiésemos querido, pero sí es verdad que la hemos apoyado porque creemos que por lo menos comienza a haber una ley en todos estos disparates de márgenes comerciales, donde se va a contemplar los márgenes abusivos, se va a contemplar el tema de, aunque no se va a incluir directamente lo que son la venta a pérdida, se cuenta que muchísimas veces nos ponen como cebo en grandes distribuciones, los grandes establecimientos de distribución, pues productos, sobre todo lo que es aceite, lo que es leche, productos de cebo, que los precios a los que los compra el consumidor están por debajo de los costes de producción, y esto se pone como reclamo, ¿no? Pero tú entras al gran establecimiento y no te vas a llevar solamente el aceite ni la leche, sino que te llevas un montón de productos más. Pues estas cosas se van a corregir dentro de la normativa. Cuando salga la ley, yo creo que saldrá sobre noviembre o diciembre de este año, yo creo que un paso se ha dado después de muchísimos años de lucha con estos temas.
Vamos a ver cómo se queda definitivamente, porque digo, ahora mismo está en trámite parlamentario. Porque eso es lo que ustedes pedían, ¿no? Porque pueden estar con el tiro y afloja con las grandes distribuidoras, pero tiene que venir una ley que especifique claramente que no se pueden cometer esos abusos, y será la única manera de que ellos no jueguen al juego de la competencia. Ocurren varios disparates, como nosotros llamamos. Primero, se ponen precios desorbitados a los consumidores muchas veces que no son accesibles, es decir, que no pueden ni comprarlos, ¿no? Porque son muy caros, ¿no? Por otro lado, estamos arruinando el sector primario, o sea, los que están produciendo, ¿no? Y eso, aunque estemos en una sociedad de libre mercado, el libre mercado no vale todo, tiene que haber unas reglas también. Y consideramos que hemos tenido muchísimos problemas con la Comisión Nacional de la Competencia, porque, bueno, y de hecho hemos tenido muchísimos problemas y sobre todo nos han sancionado, como organización hemos tenido varias sanciones. Cuando yo salía diciendo que la patata no se debería de vender por debajo de tal precio, pues entonces me llamaba a la Comisión Nacional de la Competencia y decía, oiga, que usted le ha puesto el precio a la patata, ¿no? Ya me gustaría a mí poderle poner el precio a la patata. Disparates de ese tipo. Pero, oye, te sanciono, ¿no? Por tanto, era uno de los grandes opositores, la Comisión Nacional de la Competencia, a que se hiciese esta norma o esta ley de la cadena agroalimentaria. Ha salido, digamos, blanda, es verdad, nosotros la hemos visto muy coja, pero sí que la hemos apoyado porque por lo menos sí se contemplan algunas cosas que son importantes, y es la primera ley que va a contemplar precisamente intentar corregir estos márgenes que son auténticos disparates. Y dentro de esos márgenes que son disparatados, nos ponía, por ejemplo, el ejemplo de la alcachofa, ¿no? Lo que cuesta producirla, el precio al que se está pagando y el porcentaje tan amplio que hay hasta que el consumidor la compra al final de todo el proceso. ¿Ustedes no han pensado en plantarse? Porque por lo que nos está costando, cuesta más producir alcachofa que luego lo que uno obtiene por ella. Al final se está perdiendo dinero. Entonces al final dice, pues nos plantamos y no producimos alcachofa. Porque... Sí, lo que sucede primero, el espíritu del agricultor murciano, yo hablo del agricultor murciano porque aunque conozco la verdad también muchas realidades de España, pero lo conozco mejor de otras cosas porque me conozco relativamente a mí, me conozco un poco solo. Había un estudio que decía, cuando el agricultor o el ganadero de la región de Murcia se arruina de verdad. Es decir, no es aquello de que haya guardado y dice, bueno, oye, se ha arruinado, pero es que tiene ahí un colchón. No, se arruina porque somos, digamos, de un espíritu a veces bastante irresponsable, no se lo voy a negar, en el sentido de que ponemos al frente todo lo que tenemos y cuando se va a la ruina con todo, es decir, se queda absolutamente sin nada. El agricultor generalmente no tiene solamente un producto, es decir, tiene lo que es alcachofa, lo que es brócoli, lo que es lechuga, en fin, varios productos. Y lo que intentamos es decir, a ver si el año que viene vale dinero. Entonces volvemos a sacar una póliza, a renovar la póliza y volvemos a sembrar el año que viene ese producto u otros productos. Pasa lo mismo que con los productos de invierno y los productos de verano. Es decir, los productos de verano principalmente en la región de Murcia son melón, sandía, ¿no? Esos, digamos, son los productos estrella. Y los de invierno, pues bueno, ya sabemos todas las hortalizas, ¿no? Lo que es brócoli, en fin, lechuga, tomate, todo lo demás. Cuando hemos hecho una temporada mala en invierno, y dice, bueno, vamos a plantar en verano, a ver si la sandía este año vale dinero o el melón vale dinero. Si vale dinero, pues hemos tenido suerte, pero si no, hacemos mal la campaña de invierno y la campaña de verano. Y es verdad que, por ejemplo, pues hay producciones que se llevan algunos años con muchísima dificultad económica. Por eso digo que hay algunas que van a desaparecer. Pues claro, si llevamos 2 o 3 años donde un producto, como puede ser la alcachofa, no tiene valor, pues es evidente que se deja de plantar. Y cambiamos por otro. Es decir, pues sembramos lechuga, sembramos brócoli o sembramos otro tipo de productos. ¿Y cooperativas? Perdona, Esther, ¿alguna especie de cooperativa de venta más directa sin pasar por las distribuidoras? Yo creo que alguna iniciativa de esa no hay ya por ahí. Vamos a ver, tenemos a nivel nacional lo que se llama, en fin, esto no representa económicamente gran cantidad, ¿no? Lo que se llama circuitos cortos, ¿no? Lo que es la venta directa de productor a consumidor, que en realidad eso sería lo ideal. Primero porque el productor tendría un margen mayor y el consumidor pagaría menos precio. Es indudable. ¿Por qué? Porque nos quitamos una serie de eslabones que hacen que vaya incrementándose el valor de ese producto hasta que llegue al final. Tenemos una asociación a nivel nacional de circuitos cortos que en algunas zonas está funcionando muy bien, la verdad. En algunas comunidades, por ejemplo en el País Vasco, funciona muy bien. Está funcionando con algunas zonas, algunas provincias de Andalucía, en aquello de lo que es la venta también por online, en fin,
no representa económicamente grandes cantidades, pero sí es verdad que algunas familias, un grupo de familias importantes, en algunas zonas, pues están... Y aquí en Murcia todavía no ha... Bien, ese ha sido también uno de los grandes hándicaps, uno de los grandes que hemos tenido muchísimo interés, ¿no?, en poner en funcionamiento. De hecho, se intentó poner en la misma oficina de la COA, pues de poner una tienda directa, ¿no?, consumidor tal. Pero, en fin, lo primero es que nos desautorizaron la autorización administrativa para poder hacerlo, ¿no? Curioso, todavía no sabemos por qué, pero nos desautorizaron, es decir, no nos dieron la licencia para poder hacerlo. Es verdad que no es fácil, pero hay muchísimas fórmulas. Por ejemplo, yo, que en el precio soy uno de los grandes luchadores, por llamarlo de alguna forma, por poner un ejemplo, entre Murcia, un poco de Almería y un espacio pequeño de Alicante, producimos el 90% de la lechuga que se consume en Europa. 90%, ¿eh? Vienen a comprar 4 o 5 compradores y estamos vendiendo 500 o 600, entre cooperativas, sociedades, tal. Si fuésemos capaces, que no vamos a ser capaces, de vender, no cambiando la cooperativa de Lorca, llevándola a Almería, no, estando físicamente donde están, pero de que haya 2 personas vendiendo los productos nuestros, que los tenemos agrupados en una zona geográfica muy pequeña, pues seguro que cuando viniesen a comprar las lechugas no pasaría lo que está pasando. Es decir, que si yo te digo a ti a cómo me la vendes y me dices a 20 céntimos y te digo, oye, yo que soy el comprador, pues me parecen caras, y entonces voy contigo y me dices, bueno, yo te las vendo a 15, pues ya te he fastidiado. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo 500, 600 y están comprando 2. Eso debo reconocer que es un déficit nuestro. Vamos, nuestro me refiero de los agricultores y de los ganaderos, esa es la realidad. Eso sería fácil, no sería complicado, es decir, no hay que cambiar físicamente las cooperativas ni nada, ni las alhóndigas ni las sociedades, es decir, es simplemente que sale al mercado a vender 2 y vienen a comprar 2, es distinto cuando sale uno a comprar y se encuentra 500.000 que le están vendiendo. Pues si os parece, si le parece, Miguel, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación de esta noche, nos marchamos a publicidad y enseguida volvemos en Trivium. Seguimos en Trivium, esta noche estamos hablando con el presidente de COAC, con Miguel Padilla. Antes de marcharnos a la publicidad hablábamos de agua y de los márgenes de las grandes distribuidoras, pero hay otro tema que también preocupa, que es el de la PAC, el de la Política Agraria Común. ¿Cómo va ese tema? ¿Nos ayuda Europa o lo único que hace es darnos malas noticias? Bueno, la PAC siempre se tiene como que son solamente subvenciones o son ayudas, también tiene un punto que a nosotros como región, por las producciones que tenemos, tiene casi mayor importancia, no voy a decir que la ayuda, pero en igualdad prácticamente, que es el tema de los mercados, que también corresponde a la política agraria comunitaria, ¿eh? Es decir, todo el tema de mercados, regulación de mercados, precisamente, claro, por lo que hablábamos antes de los márgenes entre producción y consumidor. Es decir, para una parte importante de la región, que luego hablaremos de la otra, sería mucho más importante una regulación en el tema de mercado que el tema de las subvenciones. Bien, ahora mismo en el tema de la política agraria comunitaria se está negociando hasta el periodo del 2020, es decir, 2013, 2014 prácticamente hasta 2020. Hay novedades importantes en esa aprobación con respecto a otras reformas, y es que en esta reforma entra el tema del Parlamento Europeo, el Europarlamento, que antes no entraba. Es decir, antes era la Comisión la que presentaba la propuesta de la reforma y, bueno, pues lo que le pareciera pues era lo que salía, ¿no? Ahora tiene que haber codecisión, es decir, por un lado Comisión y por otro lado Parlamento, y debe de aprobarlo también el Parlamento. De tal forma que una propuesta que pueda proponer la Comisión Europea, si el Parlamento no la aprueba, pues no sale hacia adelante. Y en este momento lo que se está es lo que se llama el trílogo. Esto es complicado, o sea, el tema de la PAC tiene una legislación impresionante, es decir, ni los que estamos todos los días en esto somos capaces de entender el 80% de ella. Imagino que es más complicado para los que no tienen habitualidad en este tema, ¿no? Y ahora mismo está Parlamento, Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, ¿no? Es lo que se llama el trílogo. Creemos que va a estar
va a salir a la calle, la reforma se va a terminar sobre el último de junio, 20 y tantos de junio. Con respecto a lo que es el presupuesto, es decir, hay una merma que nosotros calculábamos en un 14%, es decir, que va a haber menos presupuesto. De momento, pues ya se están anunciando, sin estar publicado, ya se está anunciando de que va a haber muchísimos más recortes. Y como región de Murcia, es decir, nosotros en la región de Murcia tenemos aproximadamente unos 15.000 perceptores, perceptores de ayuda de lo que es la política agraria comunitaria. No representamos a nivel nacional, no representa un tanto por ciento importante, es decir, que el dinero que viene de la PAC, porque somos precisamente una economía de mercado principalmente, pues puede representar un 4 o un 5%, es decir, no representa más. Hay otras regiones que representan a lo mejor un 40 o un 50%, ¿no?, de lo que son ayudas, hablamos de lo que son ayudas. Pero sí es verdad que tenemos dentro de la región, que tenemos una diversidad importantísima de producciones. Tenemos todas las partes menos favorecidas, lo que es secano, o sea, toda la parte del altiplano, toda la parte del noroeste, donde el tema de la ayuda, bueno, no es que sea importante, es que si no existiera, no existiría prácticamente población agraria. Se hubiese prácticamente marchado, porque no es posible subsistir en muchísimas producciones, teniendo en cuenta de que son secanos, de que tenemos un secano muy duro, pues si no hubiese este tipo de ayuda, prácticamente no existiría digamos, la fijación que existe ahora mismo de población. ¿Cómo va a quedar con respecto a otros años la política agraria? Bueno, hay una serie de reformas importantes. Si alguien se atreviera a decir se va a quedar de esta manera, yo le diría que es un irresponsable, porque no es posible de saber, o sea, de conocerlo ahora mismo. Hemos tenido, no sé si son como 20 o 30 borradores. Es decir, cada borrador, como comprenderemos, tiene un tocho impresionante de hojas, ¿no?, donde se contemplan todas las producciones y todo lo demás. Pero parece ser que va a entrar, porque cada borrador no se va desmintiendo prácticamente todas las tierras que son legibles. ¿En qué le afecta eso a la región de Murcia? Pues, por ejemplo, frutas y hortalizas, las tierras de frutas y hortalizas nunca han cobrado ningún tipo de ayuda, porque no eran dentro de las tierras legibles. Otra cosa es que a través de las cooperativas, lo que se llaman fondos operativos, sí que le ha llegado a los agricultores para hacer inversiones, pero no es lo mismo que un agricultor que tenga cereales, pues no sé, en Caravaca, donde sí le viene directamente. Exactamente, viene una ayuda, ¿no? Y una de las novedades que puede tener, digo que puede, porque al final todo se puede echar hacia atrás, que puede tener es que todas las tierras de frutas y hortalizas, por ejemplo, o de otro tipo de actividad que antes no hubiesen sido legibles y que por tanto no hubiesen cobrado ningún tipo de ayuda, en esta reforma puedan cobrar ayuda. De cualquier manera, la ayuda en estas producciones tampoco va a ser una panacea, porque son menos tierra, hay una producción más intensiva, y bueno, y al fin y al cabo, que a una hectárea le den, no sé, 100 o 150 euros, pues tampoco le supone nada, absolutamente, de lo que son frutas y hortalizas. Pero lo que sí hemos dicho, y la posición nuestra es, si unos tienen derecho a cobrar, ¿por qué los otros no? Pero de cualquier manera no sabemos si al final esto se quedará así o no. Yo me imagino que lo que más les preocupa son los acuerdos comerciales, por ejemplo, con terceros países. Nuestro competidor así más directo es Marruecos, ¿no?, que mete en el mercado europeo muchos productos más baratos que los nuestros seguramente, pero me imagino que no con la misma seguridad, claro. Ni no están hechos. Claro, y no solamente Marruecos. Marruecos, pues son de los últimos acuerdos que se han firmado, que nos perjudica de forma directa, porque son precisamente producciones que nosotros tenemos aquí y además que pueden sacar en la misma fecha, o sea, con lo cual, pues... Sí, entra el conflicto directo. Claro, o sea, ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo en el mercado ya durante un mes por ahí, o más de un mes, sandía, ¿no? Claro, esa sandía no viene del mercado nacional, viene principalmente de países, por ejemplo, Senegal, ¿no? El tema de Marruecos, que es el más conflictivo, aunque también, hablando por ejemplo antes de la alcachofa, pues hay países de Latinoamérica, pues Perú, otros, que son precisamente los que a nivel de conserva han echado abajo todas las producciones de aquí, ¿no? O sea, que no es solamente Marruecos, o sea, hay muchísimos más países que nos hacen una competencia absolutamente desleal, ¿no? Marruecos, primero por proximidad, segundo porque tiene prácticamente las mismas producciones que tenemos nosotros, y tercero porque Marruecos es un país muy protegido por la Unión Europea, y de hecho lo que se está ahora mismo trabajando a nivel político en Bruselas
es que en un futuro, yo creo que no sea muy cercano, Marruecos tenga un estatus, no como miembro de la Unión Europea, pero sí como miembro a nivel de mercado, prácticamente como un país de la Unión Europea. ¿Pero y por qué esa protección? Porque hay intereses, me imagino. Claro, hombre, no cabe duda. Primero, una proximidad. ¿No será por afinidad con no. Europa? Marruecos ha tenido una virtud que luego en la realidad es ficticia, muchas veces, o sea, hay que decir muchísimas realidades de allí, y es que ha dado una sensación de aperturismo, ya digo, o sea, o sea, entre comillas. Sensación, ¿no? Exactamente, y que es, digamos, dentro de los países del Magreb, el más democrático, el más abierto, el más tal, ¿no? Luego las realidades son distintas, ¿no? Sobre todo en algunas zonas. Y la Unión Europea, no hay que olvidar, es decir, Francia tiene allí muchísimos intereses. O sea, de hecho, de las grandes compañías, las grandes sociedades, pues están introducidas en Marruecos, ¿no? Entonces se une una serie de elementos por proximidad, por el tema de la migración, o sea, es decir, había que poner, de cierto modo, medidas, ¿no?, políticas, de esos flujos migratorios que hay entre Marruecos y la Unión Europea. Se dan muchísimas circunstancias. Entonces, claro, lo que quieren obtener, yo creo que ahí lo están haciendo finamente los marroquíes, la verdad, pues son unos beneficios que, la verdad, hoy comparativamente Marruecos con la Unión Europea, aunque nosotros tampoco estamos aquí para tirar cohetes, pero existe una diferencia muy grande, ¿no? Hombre, no va a ser nunca un país de la Unión Europea, pero sí tiene el mismo estatus a nivel económico, a nivel de mercado, pues casi mejor. ¿Como un Estado cliente o exacto, una especie de...? Ahora es ya así, ¿no? Pero va a tener, bueno, de hecho, se habla de que se están preparando incluso ya partidas de dinero, lo mismo que la PAC, o sea, lo mismo que aquí, hay partidas de dinero para los países, y estos países de la Unión Europea, 27, pues también se están preparando partidas para en un futuro dárselas a Marruecos. Y luego también tendríamos el problema o una de las reivindicaciones o de las quejas que han llegado desde España por parte de los agricultores, que sería el tema de la seguridad alimentaria, es decir, a los productores españoles se les exigen unos mínimos, unos controles fitosanitarios, etcétera, cosa que en Marruecos, por ejemplo, esas exigencias no están ni a un nivel parecido al que hay en España. Claro, teóricamente dicen que sí, ¿no? La realidad no es así. Es posible. ¿Cómo vamos a competir un agricultor de España, un agricultor de aquí de la región de Murcia, que esté plantando, no sé, lechuga, con un agricultor de Marruecos que esté plantando lechuga? Es imposible. Primero, el agua donde se planta en Marruecos hay y es barata, o incluso puede ser hasta gratis, ¿no? Segundo, todos los temas de la seguridad social, todo el tema de los derechos, todo, o sea, es decir, eso no es posible comparar. Es decir, mientras allí se puede producir, a lo mejor, por poner un ejemplo que no corresponde con la realidad, a 5 céntimos, el mismo producto a nosotros nos cuesta 50. O sea, entonces cuando salgamos al mercado, ¿de qué estamos hablando? Es decir, no podríamos competir de ninguna manera. Y quien habla de Marruecos habla del resto de países. Es decir, no es posible competir. ¿Por qué? Pues porque los costos allí sociales, nada más que sociales, de salario, de todo lo demás, no tienen nada que ver con la normativa y con lo que aquí se está haciendo. Por tanto, claro, es una competencia grande. Ahora mismo el acuerdo, digamos, el acuerdo que se está negociando ahora mismo es con Estados Unidos, ¿no? Está en un acuerdo comercial. Ya se sabe que los acuerdos no son con los países de la Unión Europea, sino con la Unión Europea. Es decir, cuando se firmó con Marruecos, no es España con Marruecos, es la Unión Europea con Marruecos, ¿no? Y ahora mismo se va a firmar en breve un acuerdo con Estados Unidos. Eso nos afecta menos, salvo, hombre, en algún producto, como puede ser los frutos secos. Nosotros somos grandes productores en la región de almendras y Estados Unidos tiene también, en algunas partes, California y todo lo demás, tiene zonas que son grandísimos, los mayores productores de la almendra. Por tanto, hay unas expectativas de que haya acuerdos prácticamente con la mayoría de los países de la ribera del Mediterráneo, no solamente Marruecos, pero acuerdos, digamos, ahora mismo hay transacciones comerciales, pero acuerdos, digamos, serios, que la verdad eso es preocupante, y el que se está negociando ahora mismo es con Estados Unidos. Bueno, hablamos de la ganadería porque si no nos queda poco tiempo y también usted, además la conoce, viene de Lorca, ¿no?, que es una zona muy ganadera. ¿Cuáles son los principales problemas que ahora mismo les están acuciando? Bueno, yo siempre que hablo de agricultura, lo que sucede es que a veces no se entiende, ¿no? Pero siempre que se habla de agricultura, también se habla se habla de la cabaña, ¿no? Pero pasa que es verdad, y a veces me lo dicen, ¿eh? O sea, me critican, y con razón. Oye, es que se habla poco de ganadería, ¿no?
O sea, sí, son temas que son compartidos, claro, ¿no? Claro, la misma problemática. Que yo soy agricultor, pero vamos, sobre todo mi tema es el tema de ganadería, y no es que se deje olvidar, ni muchísimo menos. Es más, nosotros somos una región, por ejemplo, la segunda región de porcino, de producción de porcino. Hablábamos antes de la agricultura, la lechuga, el tomate y tal. Somos unos grandísimos productores de porcino, pero también somos productores de vacuno, de caprino, que ha tenido en los últimos años un auge, yo creo que interesante, y es más, son de los ganaderos que se han profesionalizado de una forma muy importante. Es decir, hoy entramos a cualquier ganadería de caprino y tiene una tecnología muy buena, porque de lo contrario es imposible de subsistir. No así en ovino, que hay un envejecimiento de los ganaderos importante y que se siguen manteniendo gracias a que tienen una ayuda. Si no, hubiese desaparecido prácticamente la mayor parte de los ganaderos de ovinos, o sea, los que son de ovejas. Hay que tener en cuenta de que Murcia es una región pequeña, no tenemos grandes extensiones, tenemos que aprovechar los subproductos de las hortalizas que tenemos, porque no es como otras regiones, pues es Castilla-La Mancha o Aragón, que tiene grandísimas extensiones y puede pastar, ¿no? Nosotros tenemos un ganado semi-intensivo, en el sentido de que no podemos sacar fuera la mayor parte de ellos, y de hecho hay ganaderías que ni siquiera están preparadas. Es decir, por ejemplo, la cabra murciano-granadina, pues una cabra que tampoco le puede dar muchos trotes por las piedras del monte, esa es la verdad. Y repito, tenemos una ganadería muy importante en porcino, en ovino, en caprino, en fin, ahora los que me dejen me criticarán. En avicultura prácticamente está todo integrado, es decir, quedan muy pocos ganaderos que la ganadería sea suya. También pasa en porcino, eso es una tremenda desgracia y una guerra que perdimos en su momento. Es decir, de ser una región donde teníamos miles y miles de productores de porcino, hoy tenemos miles de integrados. Es decir, la estadística que nosotros tenemos es que prácticamente más del 80% del porcino de esta región está integrado. O sea, ¿Qué eso qué quiere decir? Sí, con lo cual, es decir, un ganadero que tenía su explotación, donde el ganado era suyo y su explotación también. Para él, ahora lo explota para otro. Ahora exactamente pone su explotación a disposición de otra persona. Que la otra persona le llena la explotación de esas cabezas de ganado, pero las cabezas de ganado ya no son del ganadero. Es decir, actúa como una especie de comisionista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos tenido en los últimos años una crisis tremenda en el tema del porcino, sobre todo en el porcino, y ha ido arrasando, quitándose ganaderos de encima de una forma importante. Hoy, por desgracia, la verdad, pues estamos 80% de granjas que están íntegras y un 20% o menos de un 20% que los ganaderos son, aparte de tener su explotación, el ganado es suyo. Eso es una gran pérdida, desde luego, a nivel familiar, sobre todo porque eran explotaciones familiares que sostenían, o sea, un cinturón económico importante dentro de la región, que hoy, por desgracia, pues ya no son simplemente comisionistas. Es decir, digamos, alimentan los animales para otra persona que es en realidad el propietario. Usted es lorquino y con su tierra parece que últimamente se ha cebado el infortunio, primero con los terremotos, después con las riadas. Muchas de esas explotaciones sufrieron mucho en esos dos momentos. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Bueno, es verdad que sí, llevamos una racha, ya lo decimos porque no podemos tomarlo de otra manera, que solamente nos falta un volcán, ¿no? Allí, ¿no? Porque es tremendo. De hecho, yo he sufrido terremotos y he sufrido las inundaciones. O sea, pero bueno, afortunadamente yo soy de los menos perjudicados. Es decir, a nivel del terremoto, porque yo vivo a 50 metros de la viña, que es precisamente el barrio más... Pero, en fin, la naturaleza también es caprichosa y afortunadamente en este caso, pues... hubo unos deterioros, pero bueno, comparado con el disparate que ha habido en general, nada. Y con el tema de las inundaciones, pues exactamente igual. De hecho, en la explotación de porcino que tengo, sí sufrió, sobre todo en las balsas, pero, en fin, cantidades que se pueden soportar, ¿no? Ahora mismo la situación, digamos lo que era la zona, hubo, sobre todo en el tema de ganadería, precisamente es donde más afectó. Es decir, los casos que se quedaron absolutamente sin nada fueron en ganadería, sobre todo ovino, caprino, porcino y vacuno de carne, ¿no? O sea, es decir, explotaciones que entró el agua por un sitio y aparecieron los animales, pues no sé dónde, ¿no? Y las viviendas también de estos ganaderos, pues quedaron... Hablamos, afortunadamente, de no muchísimas familias, ¿no? Pero aunque hablamos de 14 o 15, de los que se quedaron sin nada, que luego vamos bajando por escalones, ¿no? Porque cuando planteamos el tema de ayuda,
creímos conveniente de que eso fuese así. Luego nos dimos cuenta de que ni para los que se quedaron sin nada, ni para los que se quedaron sin menos nada, ¿no? Eso es otro tema que, en fin... Porque no han llegado. La sociedad algunas veces debe de creer en las instituciones porque tendrá fe, pero por razones objetivas no es para creer mucho, ¿no? Entre otras cosas porque hubo un desastre, pero sobre todo queríamos de alguna forma ayudar a estas personas que de verdad se quedaron sin nada. Es decir, yo por ejemplo tenía tierra, ¿no? Pues entró, se llevó el lodo, pero al fin y al cabo tampoco es ningún disparate, ¿no? Pues luego pues, cuesta volverla a poner en funcionamiento, pero no es lo mismo que una actividad ganadera que necesita muchos años para ponerla en funcionamiento y que de golpe y porrazo te quedas sin nada y necesitas 3 o 4 años sin nada a ver cómo va a salir hacia adelante. En esa parte ganadera no la hemos resuelto todavía, se creó una plataforma de afectados y la verdad es que no se han resuelto ni los más graves, ni los menos graves, ni los muy poco graves, ¿no? Y en fin, el agricultor ha intentado seguir hacia adelante el ritmo, se ha cultivado en zonas aledañas, por ejemplo en la zona de Almería, en zona de Albacete, zona de Alicante, sustituyendo un poco los terrenos, porque no se podía entrar, es decir, no, de ninguna manera. Ahora mismo es decir, ya está todo seco y hay una cantidad de lodo y de cieno importante. Lo que les afectó de forma tremenda, pues se siguen en una situación lamentable, y lo que le afectó, pero bueno, era en agricultura y se llevó digamos una cosecha, pues bueno, pues más o menos están intentando remontar el vuelo como pueden, ¿no? Desde luego los casos más graves son los 12 o 14, que no son afortunadamente más, que esos se quedaron sin nada y siguen pues, prácticamente sin nada. Miguel, estamos hablando toda la noche de problemas, de esos frentes abiertos que tiene la agricultura y la ganadería murciana, pero como creo que nos queda poquito tiempo, vamos a intentar poner la nota amable a esta entrevista, que yo creo que bien podría ser pues con su antecesor, ¿no? Al frente de la presidencia de COAG, con Pedro Lencina, que se marchaba después de 30 años luchando por los intereses de agricultores y de ganaderos en la región de Murcia. ¿Qué le tienen que agradecer los agricultores y ganaderos a Pedro? Pues yo creo que mucho, entre otras cosas porque hoy las circunstancias son difíciles, bueno, hoy quizás de una forma excepcional, ¿no? Pero no han sido fáciles de aquí hacia atrás, ¿no? Los que llevamos ya algún tiempo, y él lleva muchísimo más tiempo y de luego al frente, ¿no? Pues han venido problemas, dése cuenta que él empezó en los inicios, ¿no? Hasta incluso cuando no había ni democracia, es decir, que lo más básico, es decir, expresar una opinión no te permitían, con lo cual pues eso es lo más grave que puede pasar. A partir de ahí, pues luego vienen muchísimos problemas, pero de alguna forma pues puedes expresarlos, decirlos, reivindicarlos. Por tanto, claro, es la parte histórica, ¿no? Es la parte que de los inicios, de esas reuniones clandestinas, hasta formar lo que entonces era un sindicato, y es una organización profesional agraria, donde había grupos de un sitio, grupos de otro, es decir, 20.000 ideas. La COA también, si la COA, la grandeza que tiene la COA a nivel nacional es que al ser una coordinadora de agricultores y ganaderos, te encuentras de todos los signos, es decir, esa es la grandeza que tenemos. Es difícil, pero eso da un impulso y una riqueza tremenda, ¿no? Entonces, él, que forma parte de esa parte histórica de los inicios, pues yo creo que ha hecho una labor a nivel regional tremendamente importante. Yo me siento orgulloso de haber aprendido una parte importante de él, en el sentido de ver cuando llegan los grandes problemas, buscarle un poco la manera de que no te coman ni te aburras, porque a veces no voy a negarlo, pues con los mismos agricultores, los mismos ganaderos, pues te llevan tremendas decepciones, la verdad. Y a veces te dan ganas de decir, bueno, ¿y yo qué necesidad tengo? Yo cojo, me voy, y bueno, luego te queda esa parte de recapacitar y dices, bueno, voy a seguir, vamos a seguir, que esto no puede ser así de malo, ¿no? Por eso digo que cuando se consigue algo, pues bueno, pues la verdad es que te entra así como una esperanza, un exceso de oxígeno, pero como cuesta tanto trabajo de conseguir algo, pues a veces hay que tener un poco de casta, si no, eres incapaz de aguantar, ¿no? De todas maneras era un ejemplo, a nosotros nos encantaba la manera que tenía de expresarse, esa sencillez y esa amabilidad que tenía para explicarnos a los periodistas lo que nos tocaba, ¿no?, con la agricultura. Y recuerdo que creo que en uno de sus últimos discursos dijo algo así, que ese era el rastrojo que él dejaba, no el legado, sino el rastrojo, ¿no? Sí. Haber hecho un seguro agrario, las mutuas, las cooperativas, era su rastrojo. Nosotros desde luego le tenemos mucho cariño. Sí, sin duda. Creo que ha sido un buen trabajador. Así decir, vamos, mi maestro, ¿no? Él decía,
su universidad había sido la vida. Otros sí hemos tenido la suerte de estar en la universidad, aunque siempre en el campo, y digo siempre porque hemos tenido que buscar el hueco para ir a la universidad, es decir, por el día hemos tenido que trabajar en el campo. Pero esa universidad de la vida, que es la que dice que es la única que tiene él, pues es más importante que la otra, sin duda alguna. O sea, vamos, eso no me cabe ninguna duda. Bueno, pues con ese recuerdo a Pedro Lencina cerramos nuestra entrevista, esta conversación de esta noche. Le agradecemos mucho que haya venido, que haya aceptado nuestra invitación, sobre todo para intentar poner un poco de luz, claridad a todos esos temas que afectan a la agricultura. Esperaremos acontecimientos en los próximos meses en torno al agua y le emplazamos a que vuelva y esperamos que para hablar de otras cosas que sean buenas noticias. Como usted dice que nos recibe muchas, pues a ver si es para recibir alguna buena. Si son buenas noticias, llamarme pronto, por favor. Yo encantado de haber estado, porque además lo he pasado, quiero decir, muy cómodo. A veces las entrevistas son cómodas o menos cómodas, pero esta es muy cómoda y por tanto a vuestra disposición siempre que me necesitéis. Pues Miguel, ha sido un placer. Chicas, lo mismo digo, también ha sido un placer y a ustedes les esperamos el próximo martes en Trivium. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.